Enamorados en la oficina, amor en la oficina, el beso en el ascensor, son títulos del mismo relato. La historia es la misma. Después de la historia, primero la escuchamos, ahora mismo, con el texto, vas a escucharla, puedes leer conmigo, y después vamos a hacer un ejercicio que, en mi opinión, es lo más eficaz, lo que mejor sirve para mejorar, para aprender español, practicar español. El ejercicio es contar lo que hemos escuchado, lo que hemos leído. Después lo explico. Si te resulta muy difícil la historia, no te preocupes, porque después parte de ese ejercicio es que yo te voy a contar la historia con palabras más fáciles. Lo vas a ver. Nos vemos después del relato. Estamos en una agencia inmobiliaria. Aquí hay siempre mucho movimiento, un montón de gente que entra y sale. Los teléfonos móviles están siempre activos. Hay reuniones con los jefes y con los clientes. Es una inmobiliaria grande y los empleados trabajan todos en una sala enorme. Aquí no hay cubículos. Con los móviles se puede uno levantar y tener una conversación más o menos privada en alguna de las salas, en el pasillo o en la cocina. Lo llaman la cocina, pero en realidad es una salita con un lavabo, 2 microondas, 2 neveras, 2 mesas y 6 o 7 sillas muy incómodas. Javier está sentado en una esquina. Trabaja con una lista de nombres de posibles clientes. También tiene una lista de casas y pisos disponibles. Entre llamada y llamada levanta la cabeza y mira a su alrededor. Unas mesas más allá está Noelia. Es extremadamente bonita, elegante, inteligente y divertida. Por eso, cuando el estrés, la tensión y el nerviosismo se apoderan de Javier, lo único que tiene que hacer es levantar la vista y buscar a Noelia. Le gusta verla de pie, caminando. Eso le relaja mucho. Si lo viera alguien, pensaría que está obsesionado con esa mujer. ¿Cuántas veces al día la mira? Miles. Y cada vez que la mira le parece más interesante, más atractiva. Todos en la oficina saben que Javier está muy enamorado de Noelia. De repente su jefe se acerca a su mesa y le hace una señal para que vaya con él a su despacho. Javier se levanta un poco nervioso y cuando pasa cerca de Ricardo, este sonríe y mueve la mano en vertical de arriba a abajo. Es un gesto para decirle, bromeando, que va a estar en una situación difícil. Son muy buenos amigos y Javier sabe que es una broma, que es como si le dijera: vete preparándote porque el jefe te va a poner las pilas. La oficina del jefe es amplia, pero no hay una ventana y los muebles son viejos. José Luis es un buen hombre, pero él no es el propietario de la inmobiliaria y cumple órdenes. La dueña del negocio es doña Catalina, una mujer de 60 años. José Luis es amable, tranquilo y sabe transmitir mensajes sin alterarse. Como es un poco gordito, también da mucha paz. Uno se siente tranquilo cuando está con él. Doña Catalina dice que estás haciendo un trabajo muy bueno en la empresa. Ya sabes que el jefe de personal se jubila en 2 meses. ¿Te gustaría ser el nuevo jefe de personal? Javier se queda con la boca abierta. No se lo esperaba y por eso no puede reaccionar. Bueno, ¿cómo lo ves?, le anima a José Luis. En principio sí, claro. Después de unos minutos, Javier sale del despacho. Está un poco nervioso, se dirige a su mesa y en el camino busca con la mirada a Noelia, pero no la encuentra. Tampoco ve a Ricardo. Habrán salido a hacer alguna gestión. Aunque no le apetece nada, tiene que hacer algunas llamadas. Hay que seguir trabajando, a pesar de que ahora su cabeza está en el nombramiento. Media hora después aparece Noelia en la oficina. Javier la ve llegar y le sonríe. Ella le mira como diciendo: ¿y a ti qué te pasa? Le sonríe mientras se acerca a su mesa. ¿Muy contento estás? ¿Te ha tocado la lotería?
Javier se ríe con ganas y le contesta: no me ha tocado la lotería. ¿Tienes ahora 20 minutos? Te invito a un café. Los dos salen juntos de la oficina. Llevan ya años trabajando allí y el horario es flexible. Además, al final se gana dinero con las comisiones que generan las operaciones inmobiliarias, ya que el sueldo fijo es bastante bajo. Toman el ascensor. Están solos. Javier y Noelia se besan apasionadamente. Es un beso que dura, intenso, como si nunca lo hubieran hecho antes y una fuerza irresistible los estuviera impulsando. Cuando llegan al café de la esquina hay una mesa libre en la terraza. Allí se sientan, se relajan, se miran y durante unos segundos no dicen nada. Tengo una muy buena noticia, Noelia. ¿Ah, sí? A ver, dime, porque yo vengo de una mala gestión y estoy un poco depre. Javier le cuenta que le han ofrecido el puesto de jefe de personal y Noelia le da un beso de felicitación y se empieza a reír con ganas. ¡Increíble! Esto tenemos que celebrarlo por todo lo alto. Llamo yo a los niños y les digo que hoy vamos a cenar todos a un restaurante, que su papá va a ser el nuevo jefe de personal. Muy bien, Noelia, me parece muy bien, pero en casa sigues siendo tú la jefa de personal. Noelia se vuelve a reír y dice: te has quedado corto, la jefa de personal y la dueña del negocio. Y lo dice mientras levanta la mano para indicar que está al mando. Javier también se ríe y añade: por supuesto, después de 18 años de casados, no vamos a cambiar ahora las reglas. Bien, fácil, difícil, no importa. Vamos con el ejercicio ahora. Yo hago de estudiante de español que cuenta a su profesor, a su amigo, a su hermana, a su madre, a quien sea, cuenta una historia que ha leído o que ha escuchado. Y así practico la gramática y el vocabulario que están en esa historia. Javier trabaja en una inmobiliaria. Es una inmobiliaria muy grande porque sabemos que allí hay muchos empleados. Además, en esa inmobiliaria no hay despachos particulares, o por lo menos no hay muchos despachos particulares, porque nos dice el narrador que Javier trabaja en una sala grande donde hay muchas mesas. Sabemos de Javier que está enamorado de Noelia, que es una compañera de trabajo a la que Javier mira muchas veces, miles de veces durante el día. Y como la mira delante de los compañeros, todos saben que Javier está enamorado de Noelia. Un día, Javier está allí y su jefe se acerca a su mesa y le dice a Javier que vaya con él a la oficina del jefe. En el camino a la oficina, Javier ve a su amigo Ricardo y Ricardo hace este gesto. Es una broma para decir que Javier va a tener problemas. Es una broma de un colega, de un amigo, ¿verdad? En el relato yo uso la expresión te va a poner las pilas. Javier va con su jefe al despacho y allí el jefe le hace una pregunta. ¿Quieres ser el nuevo jefe de personal? Porque el anterior se va a jubilar, o el presente, el actual en ese momento, se va a jubilar en 2 meses. Se va a jubilar, va a ser pensionista, va a dejar de trabajar porque ya es mayor. Javier dice que sí, más o menos, en principio, y sale del despacho y busca con la mirada a Noelia o a Ricardo, a su chica o a su amigo, pero no los ve. Después de media hora aparece Noelia y Noelia ve que Javier está sonriendo, que Javier está contento. Y entonces Javier le dice a Noelia que si tiene tiempo para tomar un café, porque obviamente quiere compartir algo con ella. Salen juntos de esa sala grande, toman el ascensor y allí,
en el ascensor se produce esa escena romántica en la que Javier y Noelia se dan un beso apasionadamente. Es un beso de tal intensidad que se pudiera pensar, imperfecto de subjuntivo, se pudiera pensar que es la primera vez que se besan. En privado, están solos en el ascensor, lógicamente. Imagínate la escena, si hay un tercero. Muy bien. Salen del ascensor y se van a tomar un café a una terraza, un bar que tiene una terraza, una cafetería que tiene una terraza, se sientan allí y Javier le da la noticia a Noelia de que va a ser el nuevo jefe de personal. Noelia se alegra mucho y le dice que esa tarde lo van a celebrar con los niños, que van a ir a cenar a un restaurante. Y Javier, en broma, le dice que en casa ella sigue siendo la jefa de personal. Y Noelia le recrimina, verbo un poquito formal, le recrimina también en broma que se ha quedado corto, que no ha dicho toda la verdad, porque ella no es solo la jefa de personal, es también la dueña del negocio en casa. Con lo cual descubrimos, también lo dice Javier, con lo cual, el conector más usado por los nativos según algunas personas, con lo cual descubrimos que Javier y Noelia en realidad están casados, son marido y mujer y tienen hijos. Esa es un poco la sorpresa del relato, ¿verdad? Que se presenta al principio como que hay un amor en la oficina entre dos colegas, pero después descubrimos que son personas que ya están casadas, en realidad, que están casadas una con la otra persona, ¿verdad? Esa es un poco la sorpresa final de esta historia. Bien, espero que con este relato, no solo con el relato, sino con este resumen que yo he contado, espero que con este resumen hayas comprendido, por un lado, la historia mejor y por otro lado, hayas visto un modelo de lo que puedes hacer con otros materiales, con películas, con historias, con conversaciones, con anécdotas, que puedes contar a una tercera persona, a tu profesor o a una amiga, a un amigo, lo que sea, y así puedes practicar ese vocabulario y esa gramática. Lógicamente, para mí es muchísimo más fácil porque soy hablante nativo, lógicamente, ¿no? Pero es solo un posible modelo de funcionamiento pedagógico y educativo.